sé, hermanos, y usted lo conoce, lo sabe, hay muchas razones por las cuales nosotros podemos estar agradecidos con Dios, pero de una manera especial, hermanos, en esta oportunidad se da la condición, se da la bendición también de poder agradecerle a nuestro Dios por esos 48 años de la iglesia Elín. Yo no sé cuántos se alegran. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque Él es el que sostiene su iglesia. Amén. Le voy a invitar entonces para que abramos la Biblia, hermanos. En el Evangelio de Mateo leeremos la palabra de Dios, luego estaremos orando para que Él pueda bendecir su bendita palabra. Y leeremos unos versículos del capítulo 16 de Mateo. Leeremos a partir del versículo 16 en adelante. Cuando ya usted lo tenga, de un fuerte gloria a Dios. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Leeremos a partir del versículo 16 en adelante, que dice de la siguiente manera: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, te bendecimos y te exaltamos, porque hasta este momento, Señor, has sido bueno con nosotros. Señor, gracias por cada uno de los hermanos, amigos, cada persona que se ha congregado este día, Señor, acá, en este lugar, con el propósito, mi Dios, de que tú puedas bendecir sus vidas, llenarles de tu presencia, sanarles de toda dolencia, echar fuera toda carga, toda enfermedad, toda aflicción. Ahora, oh Dios, por los méritos tuyos, oramos para que tú puedas estar obrando sanidad, misericordia, liberación al que se encuentra oprimido, mi Dios, para que tu palabra pueda hallar cabida, que esa vida pueda ser un terreno fértil en el cual la semilla de tu palabra que será predicada pueda producir fruto para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Bendice tu iglesia, bendice tu iglesia, bendice tu iglesia. Tú has dicho en tu palabra que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella, mi Dios. Gracias, eterno Dios, porque hasta aquí has sostenido tu obra, tu iglesia, y lo seguirás haciendo porque tú eres fiel, siempre fiel, Señor. Bendice tu palabra, Padre amado. Danos esa buena palabra, que sea de provecho, que sea de edificación, pero que también pueda cambiar, oh Dios, aquel que no te conoce, Padre. Bendice a los oyentes de la radio,
a los oyentes, Señor, de las diferentes plataformas virtuales que están dentro o fuera del país conectados a esta transmisión, o que también lo podrán sintonizar o escuchar repetido, mi Dios, pero que también tu palabra pueda alcanzarles y ser de provecho para sus vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Este pasaje de la Biblia que hemos dado lectura en esta oportunidad, muchos o buena parte de los comentaristas están de acuerdo de que es de los más importantes del Nuevo Testamento. Y eso, hermanos y hermanas, es porque en este pasaje que hemos leído se hace mención por primera vez de la iglesia que Cristo habría de fundar con su sacrificio y con su resurrección. Amén, hermanos. Entonces vea por qué se vuelve importante, de suma relevancia, por qué se vuelve uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento, como lo es la primera mención de la iglesia de Cristo. Ahora bien, esta mención o este pasaje de la Biblia, en su contexto del texto que hemos leído o citado en esta oportunidad, dice que el Señor Jesús se encontraba en la región conocida como Cesarea de Filipo. Eso lo dice el versículo 13 que no dimos lectura, pero que también forma parte en su contexto o en su totalidad de este pasaje que estamos meditando en esta oportunidad. Ahora, al hablar de este lugar, Cesarea de Filipo, es importante mencionar que este lugar, esta región, tenía ese nombre en particular por algunas razones. En primer lugar, ese nombre le había sido dado en honor al emperador romano Augusto César. También, hermanos, lleva ese nombre en honor a Felipe el tetrarca, quien en su momento fue un gobernador de esa región. Este Felipe, a su vez, era hijo de Herodes el Grande. Pero también, y la razón más importante por la cual llevaba ese nombre de Cesarea de Filipo, era para poder diferenciarla de la otra Cesarea, que era la que estaba en la costa del mar Mediterráneo. Entonces, habiendo, hermanos, situado el lugar, el escenario donde Jesús se encuentra, y cabe mencionar que en ese momento solamente se encuentra con sus 12 discípulos, porque hay citas o hay pasajes bíblicos que mencionan que Él se hace acompañar de más discípulos o de más seguidores. Pero en esa ocasión, ahí en ese lugar que ya lo mencionamos, nuestro Señor se encuentra únicamente con sus 12 discípulos, a los cuales ha formado, con los cuales Él ha convivido prácticamente casi los 3 años hasta esa fecha. Y ahora el Señor, a medida de una pequeña reseña o un pequeño examen o una autoevaluación, como usted le quiera llamar, es ahí donde el Señor le formula 2 preguntas, de las cuales vamos a desprendernos o vamos a enfatizar
solamente la segunda. La primera pregunta lo vamos a mencionar porque forma parte del contexto, pero la primera pregunta dice de la manera siguiente. La última parte del versículo 13, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Esta pregunta, hermanos, es un poco más escueta, es un poco más vaga, porque el Señor Jesús está preguntando con respecto a lo que la gente, y recuerde que al hablar de gente se puede hablar de cualquier tipo de persona, y como se puede hablar de cualquier tipo de persona, por consecuente las respuestas igualmente van a ser bien variantes, de tal manera que el versículo 14 dice que los discípulos respondieron a esta interrogante del Señor y lo relacionaron con tres hombres muy importantes: Juan el Bautista, Elías, y el otro era el profeta Jeremías. No voy, hermanos, a hacer un paralelismo o las similitudes de por qué lo comparaban con estos tres individuos. No es eso lo que me importa resaltar, pero solo para que tenga una pequeña reseña de por qué están comparando al Señor con estos tres personajes. Retroceda 2 capítulos al capítulo 14 de Mateo, versículo 1, y ahí verá que es Herodes el que escucha la fama de Jesús, el que escucha que Jesús anda por ahí. Y cuando Herodes le escucha, dice: ese que anda ahí, ese es Juan el Bautista, el que le había dado muerte, el que había mandado a ordenar que se le ejecutara, y dice: y ahora ha resucitado. Entonces vea, pero como le comento, no es eso lo que quiero enfatizar, sino más bien, hermanos, quiero que nos detengamos un poquito más en la segunda interrogante que Jesús le va a formular a sus discípulos. Acompáñeme al versículo 15. Y ahí, hermanos, entramos en el texto que hemos leído este día, y dice de la siguiente manera: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces vea, aquella pregunta, o la primera, era más escueta, era una pregunta de lo que la gente pensaba de él. Pero esta segunda interrogante es más enfática, es más personal, porque es ahí donde el Señor los quiere llevar. Es ahí, hermanos, donde el Señor quiere llevarlos, a que ellos comprendan, a Él revelarse, a Él darse a conocer como lo que Él es. Pero para ello el Señor les pregunta a título personal, estando solamente los 12, los que han estado con Jesús estos 3 años, los que han aprendido de Él, los que lo han visto a Él obrar milagros y maravillas. Y ahora le dice: ¿y ustedes quién consideran, quién creen que soy yo? Y esta pregunta, hermanos, del Señor da lugar a la respuesta que dimos inicialmente lectura en el versículo 16, y que a esta respuesta del versículo 16
se le conoce como la confesión de Pedro. Veamos lo que dice, versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces ve, hermanos, esta respuesta de Pedro. Hermanos, esta respuesta es extraordinaria. Esta respuesta que Pedro está dando es algo extraordinario, es de suma importancia dentro del marco teológico de la deidad, de la segunda persona de la Trinidad, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, también es necesario mencionar, el versículo 17 lo dice, que esa confesión o ese conocimiento de Pedro no era de él, sino que el texto dice, y hablando Jesús le dice: Pedro, hijo de Jonás, de cierto te digo que lo que tú has dicho, lo que tú has hablado, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Entonces estos hermanos, o esta respuesta, da lugar para que podamos detenernos un poquito en esa revelación de lo que es la deidad de nuestro Señor. Hace algunas semanas ya pasamos, ¿verdad?, los días viernes por esa doctrina de la deidad de Jesucristo. Ya pasamos lo que es la doctrina de la gracia. Pero para que veamos un poquito, hermanos, no me voy a detener mucho ahí, pero es importante mencionarlo porque es a través, hermanos, de esa persona, como ya lo vamos a ver, donde se fundamenta la iglesia de Cristo. Por eso, hermanos, veamos un poco con respecto a esta respuesta que le ha hecho Simón Pedro. Para nosotros, hermanos, esto es de lo más normal. Para nosotros, en nuestro contexto, en nuestros tiempos, si a nosotros nos preguntan si creemos que Jesucristo es Dios, la mayoría de nosotros, de una forma unánime de los que estamos acá, vamos a decir amén. Pero analizando un poco el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto bíblico que se encontraba en esa época, sobre todo, hermanos, en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, el pueblo judío, que tenía esa oración del capítulo 6 de Deuteronomio, que ellos citaban todo el tiempo: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces esto que ellos conocían y que lo transmitían de generación en generación, esto para ellos, hermanos, era un velo que les impedía el poder contemplar a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, que les impedía contemplar a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso es que el Señor Jesús, en su ministerio terrenal, tuvo varios encuentros con los
religiosos de su época, y en algunas ocasiones cuando el Señor reveló, dio a conocer su identidad, que era el Cristo, el Hijo de Dios, para ellos eso era blasfemia. Para ellos eso era inaudito, inconcebible. Amén, hermanos. No podía ser para ellos, no lo podían asimilar, no lo podían comprender, porque para ellos tenían la concepción que solamente era Dios en la figura de Padre, la primera persona de la Trinidad. Y esto, hermanos, en verdad no fue fácil para la iglesia naciente, para los primeros cristianos. Incluso los padres apostólicos, ellos discrepaban en cuanto a lo que era su percepción con respecto a la persona de Jesús. Por ejemplo, citando a uno de ellos, mencionado o llamado Orígenes, este hombre creía y sostenía la teología o la doctrina del subordinismo, que consistía en creer que Jesús era eterno, era divino, pero era un ser inferior al Padre, y por lo tanto se encontraba subordinado a Él, es decir, sujeto a Él. No lo colocaba a un nivel igual, sino que lo colocaba a un nivel de subordinación. Los años transcurrieron y llegó otra herejía conocida como el arrianismo. Esta herejía era más nociva, hermanos. Esta herejía era más dañina, porque esta herejía sostenía que Jesús no tenía la sustancia del Padre, sino que Jesús era un ser creado. Entonces vea, son herejías, hermanos, que se daban en los primeros siglos de la época cristiana, y que muchos abrazaban estas herejías. Pero eso, hermanos, esas herejías fueron condenadas en el concilio de Nicea en el año 325, donde se estableció que Cristo goza la misma naturaleza, la misma sustancia del Dios Padre. ¿Lo cree? Eso es lo que enseña la Biblia. El día de ayer, hermanos, me recuerdo que realizando una reunión en la zona, iba de camino y estaba una mujer adulta en un pasaje, y tenía otra mujer a la par y le decía: es que Dios, con estas palabras, no puede ser tres, no pueden haber tres dioses. Es solamente un Dios, un Dios. Denotando o dando a conocer lo que ella sostenía como parte de esta herejía del arrianismo, que esto sigue hasta este día. Y la secta a la cual hago referencia, a la cual pertenece esta mujer que me encontré el día de ayer, conocida como los testigos de Jehová, que le quitan, le anulan toda sustancia, toda naturaleza, toda deidad al Hijo de Dios. Pero eso no es lo que enseña la Biblia.
Lo que la Biblia enseña, hermanos, es que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo son coiguales, son consustanciales y son coeternos. Los tres gozan de la misma sustancia, de la misma naturaleza, de los mismos atributos. Y no es que sean tres dioses, sino que es un solo Dios. Aleluya. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Se imagina, hermanos, qué paradójico, qué contradictorio sería si creéramos o tuviéramos, como decía la señora del día de ayer, son tres dioses. Se imagina qué difícil sería. De repente uno, ¿verdad?, que le diga haz esto, haz lo otro, o que tenga su postura, su lineamiento, el otro tenga lo demás, el otro sea igual o diferente. O para ponerle un ejemplo, hermanos, en la empresa donde yo trabajé, fue la única empresa donde yo trabajé antes de ser llamado al ministerio. Yo tenía mi jefe inmediata, que era la que me pagaba, era la ingeniera. Pero arriba de ella estaba la mamá, y me tocaba tratar con ambas. Hasta que un día una me mandó para un lado y otra me mandó para otro lado. Y por hacerle caso a una, me metí en problemas con la otra. Yo recuerdo que llegué a la empresa, dejé el carro, lo estacioné, le dije, ay, entiéndanse ustedes, les dije. Ahí vean cómo salen. O sea, se imagina qué difícil sería. Pero nosotros, hermanos, hemos creído, hemos sostenido en un solo Dios que subsiste en tres personas. Ahora, menciono esto, hermanos, porque es importante el poder ver la deidad del Hijo de Dios para comprender el segundo versículo. El segundo versículo que hemos leído, versículo 17, dice de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús, eso ya lo vimos, veamos la última parte. Le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vea lo que dice el versículo 18 para ir avanzando. Y le dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje, hermanos, del versículo 18, de todos es conocido, que es como la punta de lanza o uno de los pasajes más fuertes de la iglesia tradicional o la iglesia católica romana. Tanto así, hermanos, que este pasaje, este versículo se encuentra enmarcado en un friso interior de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. Se encuentra enmarcado. Ahí está en la pared, está enmarcado. Pero ¿por qué se vuelve tan importante? ¿Por qué se vuelve de suma relevancia? Porque este pasaje, hermanos, para ellos da a conocer o da a comprender algunos elementos de los cuales desprendemos, número uno, que Cristo fundó la iglesia. Pero también desprenden el hecho de que ese fundar o ese fundamento de esa iglesia universal descansa sobre la base o sobre la roca, como lo dice el versículo 18,
que es Pedro. Sobre esa base. Pero para comprender a cabalidad del texto, surge la pregunta o surge el interrogante: ¿qué es la roca? ¿O quién es la roca que ahí se menciona en el versículo 18? Y es bien importante, hermanos, porque volviendo a los padres apostólicos, en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ellos mismos, hermanos, discrepaban en cuanto a su percepción de quién era esa roca para ellos. Algunos se hacían al lado de esta postura de la iglesia católica y afirmaban que esa roca era Pedro. Otros afirmaban que esa roca en la cual descansa o se fundamenta la iglesia eran los 12 apóstoles. Pero también habían otros, como el conocido padre de la iglesia, Juan Crisóstomo, que ellos sostenían la verdad única, que esa roca no era ni Pedro, no eran ni los apóstoles, sino que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo cree usted? Por eso cantamos aquella alabanza, ¿verdad, hermanos? Que Él es la roca, es la peña de Oreb, que está brotando esa agua bendita para saciarnos. O como le dijo a la mujer samaritana, para no tener sed nunca más. Entonces, ¿quién es la roca? Es bien importante, hermanos. Ya lo mencionaron, ¿verdad? Ya lo dijeron, ya lo sabemos. Pero es importante para poder comprender a cabalidad esta pregunta, este interrogante, el poder auxiliarnos de esos vocablos griegos que se utilizaron en ese versículo. El primero, hermano, se encuentra al inicio, donde dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. En su vocablo griego significa tú eres Petros, es decir, eres una piedra. Eres una piedra suelta, una piedra pequeña. Pero luego dice a continuación: y sobre esta roca. Ahí no es Petros. Ahí el vocablo griego que se utiliza es Petra. Y lo que significa es una masa de roca. Este versículo, hermanos, o esta palabra, este vocablo que aparece acá, y sobre esta roca, es el mismo que se utiliza o se emplea en el capítulo 28 de este evangelio, versículo 2, donde dice que un ángel del cielo descendió, hubo un gran estruendo y aquella roca fue removida. Pero esa roca que fue removida pesaba no menos de 1 tonelada, es decir, más de 2,000 libras. Entonces, este término o este vocablo Petra, no hace referencia a una roca suelta, a una roca pequeña, como lo era el significado del nombre de Pedro, sino que hacía alusión o hacía referencia a una gran masa de roca
que se utiliza o que se emplea para poner un fundamento sólido. O usted va a construir su casa, su edificio, y va a poner de fundamento hojarasca, arena, o peor aún, basura, desechos. ¿Verdad que no, hermanos? Se utilizan peñones, se utilizan rocas grandes para que ese fundamento aguante. Los teólogos de la Iglesia Católica, para sustentar que es Pedro, como lo mencionan o como lo creen, el fundamento de la iglesia, hacen referencia a que Jesús, en esa intervención, Él habló en el idioma arameo. Y en ese idioma, hermanos, no existe ninguna diferencia entre Petros y Petra. Esa es su dogma, esa es su creencia, para poder sustentar o respaldar que Pedro es el fundamento de la iglesia. Entonces, ¿se imagina usted y yo, hermanos, que la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre, esté fundamentada en un hombre? Lo concibe, lo discierne, lo cree, lo afirma, lo ratifica. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si la iglesia estuviera fundada sobre un hombre, ya rato se hubiera desaparecido. Pero como dice acá la palabra de Dios, el fundamento no es una roca, sino que es una masa de piedra. Y ese fundamento sólido es nuestro Señor y Salvador. Y la palabra de Dios dice, afirma, promete, garantiza que contra esa iglesia que está fundada en la roca, que es Cristo, ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. No se alegra usted por eso, ¿verdad? No podrán prevalecer, no podrán imponerse, no podrán predominar. Las puertas del infierno no le podrán hacer frente a la iglesia del Señor, porque Él así lo ha prometido. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto también hace referencia, hermanos, a la resurrección de Jesús, a la victoria de Cristo sobre la muerte, donde dice la palabra de Dios que el imperio de la muerte no pudo retenerle. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 17: no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya vamos a ver ese elemento de las llaves que aparece en el siguiente versículo. Pero vea lo que dice el Señor:
glorificado, que se le aparece a Juan y le dice: no temas, porque yo soy el alfa, yo soy el omega, yo estuve muerto, pero ahora vivo. Es decir, el imperio de la muerte no le pudo hacer frente a nuestro Señor. Y como Él es el fundamento de la iglesia, promete que también a su amada, a su iglesia, el imperio de la muerte no podrá prevalecer contra ella. Hay un libro, hermanos, que se titula 100 años de presencia evangélica en El Salvador. Este libro toma de referencia la apertura al evangelio acá en nuestro país a finales del año 1896. Anteriormente a ese año del 1896, hubieron varios destellos o indicios de poder aperturar el evangelio en el país. Pero según lo data este libro, fue a finales del año 1896 que se logró una apertura completa al evangelio acá en nuestro país. Y en el año de 1996, la iglesia evangélica en El Salvador estaba celebrando 100 años de existencia acá en el país. Para los que tienen varios años de transitar en nuestra amada iglesia, sabrán que para ese año del 96, en lo que para la iglesia evangélica era un gran logro, era una gran hazaña, 100 años de El Salvador para Cristo, nuestra iglesia sufría una de las crisis de su liderazgo. En ese año, había iniciado un año antes, en el año de 1995. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? No se la voy a contar. La iglesia sufrió una crisis en su máximo liderazgo que poseía hasta ese momento, como lo era la vida del pastor fundador. Pero si usted retrocede un poquito más en lo que es la historia de nuestra amada iglesia, usted verá que también la iglesia Elim, que nació en el año de 1977 y que a estas alturas del 96, de los 100 años, nuestra querida iglesia tenía solamente 19 años de existir. Pero también, hermanos, como le mencioné, y los hermanos que transitaron estas crisis, estas aflicciones, anteriormente a esa crisis de liderazgo, nuestra iglesia había participado de la crisis de la guerra civil en el año de 1981. Había participado también nuestra iglesia de la crisis, hermanos, de poder defender su fe en el año de 1983, cuando ustedes saben de que la iglesia madre, ¿verdad?, como lo era la iglesia Elim de Guatemala, estaba presentando otras doctrinas, otras creencias, otras revelaciones.
Y nuevamente la iglesia del Señor tiene que anteponerse ante estas nuevas revelaciones de algún iluminado por ahí. Y tiene que anteponerse a ello, o seguir la nueva revelación, o mantenerse en el fundamento sólido que es Cristo. Y en el año de 1997, en abril, nuestro pastor Mario Vega asume como pastor general de la misión, teniendo nuestra iglesia la edad de 20 años de existir. En la actualidad, hermanos, sabemos que un día como hoy, nuestra querida iglesia celebra 48 años de proclamar que solo en Jesús hay salvación. No sé si se alegra por ello, hermanos. Y son 129 años de la presencia evangélica en el territorio salvadoreño. Así rápidamente me recuerdo que mi primer contacto con la misión tuvo que haber sido, no recuerdo exactamente la fecha, era un niño de unos 8 o 10 años, pero tuvo que haber sido antes del año 2006, año en el cual dejó de existir el famoso gallinero, que era donde atendían a los niños en la escuela bíblica. Entonces yo recuerdo que yo fui a ese gallinero. Me llevó un tío, hermano mayor de mi papá, quien era líder de una célula familiar. Y lo único, hermanos, lo único que recuerdo es que me gustaba sentarme en la parte de atrás de los otros niños. Habían esas sillas de madera que se abrían y se cerraban, y me gustaba pegarle una patada a aquella silla y por allá salía rodando aquel niño. Solo eso recuerdo, hermanos. Sin una instrucción de padres cristianos, era un tío que me llevaba. Yo solo eso me recuerdo. Pero será, hermanos, hasta el año 2010, un 22 de junio del año 2010, que el Señor llegó a mi vida. Y el próximo mes, si Dios lo permite, estaré cumpliendo 15 años de servirle a mi Señor y a mi Salvador. Entonces vea, la iglesia de Cristo, hermanos, nada ni nadie la podrá doblegar, le podrá hacer frente, porque el yo soy está con ella. Veamos rápidamente el 19, hermanos, para que no se nos escape. Y dice de la siguiente manera: y a ti, ahí sí, ¿verdad?, haciendo referencia a Pedro, le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya vimos, hermanos, la deidad, la divinidad del fundamento de la iglesia. Ya vimos quién es ese fundamento sólido de la iglesia. Y ahora el Señor le está diciendo a Pedro: a ti, Pedro, te daré las llaves. Ahora el Señor está hablando
de una administración, de que Pedro iba a ser el administrador juntamente con sus consiervos, con los discípulos, con los apóstoles que estaban ahí, de la iglesia del Señor que habría de ser establecida con la muerte y resurrección del Señor. Pero vea este elemento importante también. Este otro versículo 19 también es fuerte, también es básico en la doctrina católica romana. Sobre todo porque en ella sustentan la doctrina conocida como la sucesión apostólica, donde para ellos Pedro es el primer obispo o el primer papa, y luego de él sigue una sucesión apostólica en cadena hasta este que acaban de escoger hace poco. Pero veamos un detalle importante con el cual quiero terminar. Allá mencionamos de quién era la roca, versículo 18. Pero acá en el versículo 19, la palabra clave para poder comprender es las llaves. Entonces, ¿qué significa las llaves? ¿Qué significa lo que Jesús le está diciendo? Pedro, a ti te entregaré las llaves. Las llaves, hermanos, es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad, una autoridad que el Señor le está dando a Pedro y a sus discípulos para poder administrar, gobernar y apacentar la iglesia de Jesús. Por eso le dice: a ti te daré las llaves. Es decir, te daré autoridad, te daré poder. Ese poder, hermanos, que se le ha concedido a la iglesia hasta el presente, y que no proviene de nosotros, no proviene del hombre, sino que proviene del Padre de las luces, proviene de Dios. Pero no es un poder para ser un tirano con los que el Señor te ha dado. No es un poder para hacerte señor de la obra, para poder convertirte en un tirano, en un déspota. No, es un poder para gobernar y para poder administrar la iglesia que tiene el precio de la sangre de Cristo. Y termino, hermanos, con las últimas palabras. Lo que le dice en la parte final: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En su equivalente, estas palabras vendrían a ser prohibir y permitir. Y una traducción más comprensible sería: y cualquier cosa que prohíban en la tierra tiene que ser lo que ya está prohibido en el cielo. Y cualquier cosa que permitan en la tierra tiene que ser lo que ya está permitido en el cielo. O sea, no es una autoridad de que aquí yo soy, ¿qué? El león de la selva, aquí yo soy el papá de los pollitos. No, es una autoridad, es un poder para poder cumplir el mandato que el Señor nos ha entregado. Es decir, hermanos, que ni Pedro
ni la iglesia son los que determinan la verdad, como lo menciona la iglesia tradicional. Ni Pedro ni la iglesia. La labor de la iglesia es solamente ratificar, proclamar la verdad. Pero esa verdad que proclamamos tiene su origen en el cielo. Esa verdad que proclamamos cuando decimos el Salvador para Cristo. Y aunque no estemos haciendo nada por ese eslogan, ¿verdad? Pero esa es la verdad, que solo en Cristo hay salvación. Pero esa verdad es o tiene su origen en la gloria de nuestro amado Dios. Oremos en esta hora. Démosle gracias a nuestro Dios, porque gracias a su gran amor, gracias a su soberana misericordia, el Señor le da la bendición, le permite ser parte de su iglesia, ser parte de ese pueblo que ha sido redimido, ser parte de esa iglesia que un día volará, que un día seremos arrebatados en las nubes para poder estar con nuestro Salvador. Créalo, créalo, amado hermano. Como iglesia de Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, la misma muerte, el mismo Hades, las mismas puertas del infierno no podrán prevalecer, no podrán hacerle frente, porque nuestro Dios está con nosotros. ¿Quieres tú ser parte de esta iglesia? ¿Quieres tú ser parte de esta iglesia que traspasará los cielos? Que nos reuniremos con nuestro amado Salvador. Ven rápidamente acá al frente. Si hubiese alguna persona que nunca le ha rendido su corazón al Hijo de Dios, una persona que está aquí sin Cristo, sin esperanza, pero hoy es el momento oportuno, hoy es el momento de salvación, hoy es el momento en que tú puedas gozar del privilegio de ser parte de la iglesia de Jesús. Esa iglesia a la cual las puertas del infierno no le pueden hacer frente. Esa iglesia que proclama que solo en Cristo hay salvación. Esa iglesia que, como dice el corito, avanza, va caminando y solamente se detiene para predicar, para proclamar. ¿Quieres tú ser parte de la iglesia del Señor? Levántate, ponte de pie. Queremos orar por ti. Habrá una persona que quiera ser parte de la iglesia del Señor. ¿Será que todos los que estamos acá gozamos de esta bendición? ¿Será que todos los que estamos acá somos parte de la iglesia del Señor? No tengas temor. Levántate. Yo no me voy a detener más en este llamado, pero si hubiese una persona, queremos orar por ti. Tú que te encuentras sin el Señor,
tú que nos sintonizas a través de la radio, a través del internet, ahí en esa intimidad donde te encuentras, entrégale tu vida al Hijo de Dios. Oramos, Padre que estás en el cielo, Señor de gloria, te bendecimos, te damos las gracias, porque sin merecerlo nos haces partícipe de ser tus hijos, de ser tu iglesia, y un día estaremos contigo eternamente y para siempre, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Aleluya. Muchas gracias, Señor.